Hola, bienvenidos a su programa Vida en Abundancia. Les saluda su anfitrión, Isdey Fierro. Este es su programa Vida en Abundancia, donde vemos principios que nos llevan a vivir una vida en abundancia. Estamos aquí cada martes a las 7 de la tarde. Cada martes a las 7 de la tarde y usamos como fundamento el libro, es decir, la palabra de Dios, pero no estudiamos la Biblia de una forma religiosa, sino lo vemos como el fundamento del reino para vivir una verdadera vida en abundancia. A eso vino Jesucristo. Que aparezca en pantalla Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la parte segunda, la parte B del versículo, dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y para eso vino Jesucristo, y vamos a usar como fundamento la palabra de Dios. Muy bien, estamos estudiando un tema que se llama la muerte espiritual de Jesús. Es un tema muy interesante y totalmente desconocido en cualquier ámbito que usted esté, cualquier congregación. No se ha enseñado el tema más importante de la palabra de Dios, que es el sacrificio completo de Cristo. Normalmente se nos ha enseñado acerca de la muerte física de Jesús, pero nunca se nos ha enseñado acerca de la muerte espiritual de Jesús, lo cual comencé el martes pasado una serie y hoy vamos a continuar estudiando el tema de la muerte espiritual de Jesús. Así que si yo digo algo en el primer segmento que usted dice qué raro, entonces qué es el segundo, qué es el tercero, qué es el cuarto, y aprenda conmigo la palabra de Dios. Vamos a comenzar en Mateo 12, versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, cuando Jesucristo expiró, su cuerpo quedó en el madero. ¿A dónde se fue su espíritu? Mateo 12:40. Jesucristo mismo lo dijo: yo voy a estar en el corazón de la tierra, es decir, en el infierno. Ahí estuvo Jesucristo esos 3 días antes de resucitar. Ahora, la segunda pregunta que vimos en el programa anterior, el martes pasado, tratamos si Jesucristo fue al infierno esos 3 días. ¿A qué fue? Se han dicho muchas cosas, que fue aquello, que fue a predicar, dicen algunos, que fue a arrebatar las llaves, que fue a anunciar su victoria. Se han dicho muchas cosas. La mayoría creen que Jesucristo bajó al infierno, pero creen que bajó a predicar. Y vamos a ver un versículo que nos da luz al respecto. Dice Hebreos 9, versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez espiritualmente. O sea, una vez que se muere espiritualmente ya no hay regreso. Si Jesucristo fue a predicar, es muy sencillo, si Jesucristo fue a predicar al infierno, entonces les dio una segunda oportunidad, y entonces hay segunda oportunidad y Dios mismo violaría su propia palabra. Entonces Jesucristo bajó al infierno 3 días y 3 noches, lo dice Mateo 12:40, y Hebreos 9:27 claramente nos da luz que no fue a predicar, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, una sola vez hay oportunidad. De una vez que alguien está en el infierno, no puede jamás salir de ahí. No hay segunda oportunidad. Entonces, si Jesús fue al infierno 3 días y 3 noches, si no fue a predicar, entonces ¿a qué fue? Vamos a verlo. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Hay 2 tipos de muertes: la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es la paga del pecado de alguien que muere sin Cristo? Si alguien se muere sin Cristo físicamente, ¿cuál es la paga de su pecado? La respuesta es el infierno. En otras palabras, la paga del pecado es la muerte espiritual, es decir, la paga del pecado es el infierno. ¿A qué bajó Cristo? Al infierno, a pagar la paga del pecado, a sufrir el infierno. Continuamos. Muy bien, continuamos en su programa Vida en Abundancia. Sintonícenos cada martes a las 7 de la tarde. Y si usted quiere visitarnos en nuestras instalaciones en Vida en Abundancia,
Cada domingo a las 11 de la mañana tenemos cuidado de niños, ministramos a los enfermos, estudiamos la palabra, alabamos a Dios. Así que le invitamos este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a continuar aprendiendo el tema de la muerte espiritual de Jesús. En el segmento anterior establecimos que Jesucristo bajó al infierno, establecimos que no bajó a predicar, establecimos que bajó a pagar la paga del pecado, y la paga del pecado no es la muerte física, no es la cruz. La paga del pecado es la muerte espiritual, es decir, sufrir el infierno. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la parte B del versículo, Isaías 53, 5, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuál es el castigo? En los evangelios al infierno se le llama el castigo eterno. ¿Cuál es el castigo que merecía la humanidad por su pecado? El infierno. Bueno, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es muy sencillo, querido televidente. A nosotros normalmente nos enseñaron todo el tiempo el sacrificio de Cristo en la cruz y que derramó su sangre, y con eso hemos estado agradecidos. Pero yo le estoy llevando a una mayor revelación, que Cristo padeció 3 días en el infierno. Ahora, veamos un versículo que nos va a hacer como una llave para entender otros versículos, porque Biblia interpreta a Biblia. Lucas 24, versículo 44, dice de la siguiente manera: y les dijo, o sea, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, querido televidente, todas las escrituras, la ley, los salmos, los profetas, todas las escrituras, desde Génesis a Malaquías, hablaban en sombras, en tipos, en figuras, hablaban de Cristo. La roca a la cual Moisés sacó agua, la peña, era Cristo. El arca de Noé simbolizaba a Cristo. Pero no nomás esas cosas, sino todas las cosas que están en el antiguo pacto apuntaban a los padecimientos de Cristo. Y con eso en mente vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Estamos estudiando el tema de la muerte espiritual de Jesús. Todo el mundo sabemos, por lo menos los que hemos estudiado la palabra un poco, en Juan capítulo 1, Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta figura de Cordero viene de Éxodo 12, cuando los israelitas comían la Pascua. Mire lo que dice Éxodo 12, versículo 5. Dice: el animal será sin defecto. O sea, un cordero sin defecto es Cristo, que nunca pecó. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. O sea, Cristo no conoció pecado. Entonces, Éxodo 12, 5, estamos de acuerdo que cuando dice el animal será sin defecto, se refiere a Cristo, ese cordero sin pecado. Ahora, Éxodo 12, 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre. Ahora, cuando usted ve a ese cordero que tomaban su sangre, que derramaban su sangre, tú claramente puedes saber que era Cristo padeciendo la cruz. ¿Ves? El cordero sin defecto, Cristo sin pecado. El cordero derramando la sangre, Cristo en la cruz. Pero el versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice: sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. En otras palabras, el mismo cordero sin defecto, que es Cristo sin pecado, el mismo cordero que derramó su sangre, que es Cristo en la cruz, es el mismo cordero que lo quemaban, que no es otra cosa que Cristo sufriendo el infierno. Continuamos en su programa Vida en Abundancia. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí cada martes a las 7 de la tarde, y visítenos en nuestras instalaciones los domingos
a las 11 de la mañana. Si usted necesita un milagro financiero, si usted necesita un milagro en su cuerpo, la Biblia dice al que cree, esa es la condición, al que cree, todo le es posible. Así que le esperamos, tenemos cuidado para sus niños, le esperamos. Continuamos aprendiendo acerca del tema más importante de la Biblia, el cual es desconocido para toda nuestra región, y es el hecho de que Cristo murió espiritualmente. Cristo sufrió el infierno, no solo la cruz. Si alguien dice, yo no creo que Cristo haya sufrido el infierno, entonces lo tuvieras que sufrir tú. Pero dale gracias a Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Cordero, que es una figura, que es un tipo de Cristo, estudiamos en Éxodo 12, que era sin defecto, o sea, que no conoció el pecado Jesús. Eso significa Cordero sin defecto. El Cordero derramaba la sangre. ¿Qué significa eso? Cristo en la cruz. Pero ese mismo Cordero en Éxodo 12, versículos 8 y 9, ese mismo Cordero lo quemaban. ¿Qué significa eso? Ese mismo Cordero lo quemaban. Quiere decir que Cristo sufrió en el infierno por nosotros. Mismo Cordero derramando sangre, mismo Cordero quemado. Es muy sencillo. Solamente se necesita ser ciego para no entenderlo. Ahora vamos a ver en Ezequiel capítulo 24. Vamos a verlo. Ezequiel 24:5. Me introduje en el segmento número 2 hablando de que toda la ley, los salmos y los profetas hablan de Cristo en sombras. Ezequiel 24:5, mira lo que dice. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella y haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Esta es una oveja escogida, la cual la cocían al fuego. ¿Qué es eso? Una oveja cocida al fuego. Cristo, el Cordero, que sufrió el infierno por nosotros, que era quemado y fue quemado por nosotros. Ahora, volvamos a revisar el versículo de Romanos 6:23, que no tiene vuelta de hoja, porque dice, la paga del pecado es muerte, y establecimos que, ¿cuál muerte? La muerte espiritual. O sea, si alguien muere sin Cristo, la paga de su pecado no es quedarse ahí en la tumba, es el infierno. ¿Y a qué vino Cristo? A pagar la paga del pecado, o sea, a sufrir el infierno. Dale gracias a Dios porque Él sufrió completamente por ti, espíritu, alma y cuerpo, no solo la cruz, como habíamos aprendido. Ahora, vamos a revisar Éxodo 29. Vamos a ver Éxodo 29, versículo 14. Estamos dando bastante fundamento bíblico, porque uno no tiene que creer una doctrina si no está fundamentada en la palabra de Dios. Dice Éxodo 29, 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Mira esto. Los quemarás fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. En otras palabras, la ofrenda por el pecado, según la ley, tenía que ser quemada. Cristo es el verdadero cumplimiento de que el pecado fue pagado. Y para que fuera pagado, tenía que ser quemado, porque dice Éxodo 29:14 que la ofrenda por el pecado tenía que ser quemada. Cristo es la ofrenda por el pecado. Querido televidente, vamos a ver otro versículo, Levítico, capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente, vamos a verlo. Levítico 6:22 dice, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. En otras palabras, toda ofrenda, para que fuera ofrenda, tenía que ser quemada. Ahora vamos a conectar este último versículo en este segmento. Efesios capítulo 5, versículo 2, habla que Jesucristo es ofrenda. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Cristo es la ofrenda real por el pecado. Y Levítico 6:22 dice que para que fuera una ofrenda tenía que ser quemada. Cristo sufrió el infierno por nosotros. Continuamos en su programa Vida en Abundancia.
Estamos estudiando el tema de la muerte espiritual de Jesús y hemos dado bastante fundamento bíblico que Cristo sufrió el infierno y fue quemado por nosotros en el infierno. No solo derramó su sangre, estas son buenas noticias para usted. No tiene por qué molestarse. Gente me ha llamado y me ha dicho, ¿cómo que Cristo se sometió a Satanás? Eso es imposible. Y yo le dije, claro que sí. Por ejemplo, Salmos, no voy a ir ahora a Salmos, capítulo 18, dice Jesucristo, me libró de mi poderoso enemigo, era más fuerte que yo. Jesucristo se sometió a Satanás 3 días y 3 noches y la razón por la que se sometió fue por amor a nosotros. No porque Satanás sea más poderoso que él se dejó. Ahora, vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Ahora, conecta este versículo, yo soy la vid verdadera, con Salmos 80, versículo 8. Los salmos hablan de Cristo. Dice Salmos 80, versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y Salmos 80, 16, hablando de la vid que vino de Egipto, dice, Salmos 80, 16, dice, quemada al fuego está. Quemada al fuego está, ¿quién? La vid. ¿Cuál es la vid? Juan 15, 1 dice, yo soy la vid. En otras palabras, Jesucristo sufrió el infierno. Ese es el tema y son buenas noticias para tu vida. Tienes que recibirlo y decir, gracias Señor. No molestarte, decir, gracias por lo que hiciste por mí. En Génesis capítulo 22, versículos 6 al 8, habla que Abraham iba a entregar a Isaac, pero llevaba fuego y llevaba un cuchillo. En otras palabras, el cuchillo simboliza que iba a derramar su sangre y el fuego que lo iban a quemar. Pero el ángel le dice, no mates al muchacho. Y entonces Abraham encuentra un cordero sustituto, el cual lo derrama su sangre y también lo queman. ¿Quién era ese cordero? ¿Cuál era la realidad de ese cordero? Cristo, que iba a padecer la cruz, el cuchillo, iba a padecer el fuego, el infierno. Ahora, todo esto que hablé son sombras, pero hay un versículo muy claro en Hebreos, en el Nuevo Pacto, Hebreos 13, versículo 11. Voy rápido porque el tiempo en televisión es caro. Hebreos 13, versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Dice, por lo cual también Jesús, versículo 12 dice eso. O sea, los animales eran quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, ahí lo está diciendo claramente. O sea, también Jesús fue quemado. También Jesús sufrió el fuego eterno. Ahora, hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 11, y Apocalipsis no solo habla del futuro, habla del pasado, presente y futuro. Apocalipsis 11, 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué es eso donde también? O sea, que ya había sido crucificado en la cruz, físicamente en la cruz del Calvario, pero Apocalipsis 11:8 dice, donde también fue crucificado. ¿Dónde es también? En una ciudad espiritual que es Sodoma. Habla de una crucifixión espiritual y un Sodoma espiritual. ¿Por qué se caracterizó Sodoma? Por ser destruido con fuego. Jesucristo fue crucificado no solo en la cruz del Calvario, sino en el infierno, y fue destruido con fuego 3 días y 3 noches. En Salmos 57, versículo 4, Jesucristo dijo, estoy entre hombres que vomitan llamas. Ese no es David que estaba alucinando, era Cristo sufriendo por nosotros. Así que, querido televidente, estas son buenas noticias para usted. Cristo no solo sufrió la cruz, sino padeció 3 días y 3 noches por usted. Reciba esta palabra y nos encontramos aquí el próximo martes a las 7 de la tarde.